vamos a la presentación propiamente tal. Entonces, este curso de Gestionando Contratistas y Procesos de Outsourcing, diría que en general, en muchas obras, proyectos, en muchas empresas, el proceso de subcontratación, que lo podríamos también resumir en ese concepto, queda un poco de lado y muchas veces no se atiende las necesidades o el impacto estratégico que pueden tener los subcontratistas dentro de un proyecto. Por ejemplo, si nosotros tenemos contratistas, subcontratistas que son suministradores o son ejecutores de parte importante de nuestro alcance, de nuestro proyecto, del entregable, de lo que nosotros tenemos que dar a nuestro cliente, lo más probable es que si no tenemos un buen subcontratista podríamos complicar el resultado de todo un proyecto o de un contrato, dado que cuando nosotros subcontratamos algunos aspectos que pueden ser claves dentro de un contrato, lo que estamos colocando en las manos de los subcontratistas es nuestro compromiso de cumplimiento frente a nuestro cliente. Por tanto, el proceso de subcontratación o lo que podríamos hablar de contratación también es lo mismo en el sentido de que dependiendo del papel que nosotros desempeñemos, es decir, si nosotros somos clientes, vamos a contratar directamente, si nosotros somos contratistas, vamos a subcontratar y en cualquiera de los roles vamos también a realizar procesos de outsourcing. Ahora, independientemente de cuál sea nuestro rol dentro de la industria, las reglas que debiéramos de seguir en general son, en cuanto a su estructuración, las mismas. Eventualmente vamos a colocar hincapié o vamos a hacer diferencia en nuestro rol en función de nuestras principales, diría yo, actividades o nuestra principal preocupación dentro de un proyecto. Me explico, por ejemplo, si nosotros somos propietarios, somos clientes, solamente vamos a tener un papel de supervisión, un papel de seguimiento, de control de cumplimiento de los compromisos. Si somos contratistas, vamos a tener que preocuparnos de la subcontratación, de la administración de recursos, de cumplir con el entregable y el alcance que se nos está solicitando. Y si nosotros estamos contratando procesos de outsourcing en cualquiera de ambas roles, vamos a tener que preocuparnos de que los servicios que estemos contratando efectivamente cumplan los objetivos que nosotros requerimos. Ahora, los procesos de outsourcing o de contratación, el hacer contratos con empresas contratistas, eh, su importancia y su relevancia va a depender de qué es lo que estas empresas estén haciendo, estén realizando. Nosotros podemos, por ejemplo, tener una empresa que nos haga un outsourcing en relación o una tercerización de servicios en relación, por ejemplo, al sistema de comunicación o al sistema de manejo de información, todo el sistema de computación, por ejemplo, telecomunicaciones o comunicaciones, podría estar en manos de un tercero, y naturalmente si ese tercero falla podría colocar en peligro el objetivo de nuestro proyecto, porque si estamos en ejecución de un contrato importante, por ejemplo, y perdemos la información o perdemos el control de nuestras comunicaciones, eh, podemos entrar en problemas, digamos, que podrían repercutir en la eficiencia de nuestro proceso y en el cumplimiento de nuestros compromisos, independientemente, como digo, si es que somos contratistas o somos propietarios. Entonces, la importancia de este curso y del enfoque que queremos dar está relacionada con la repercusión estratégica que tiene estratégica dentro de nuestro negocio, independientemente, como digo, del rol que nosotros cumplamos dentro de la industria, en el resultado de nuestro emprendimiento. Entonces, para eso vamos a ver no tan solo herramientas que tengan que ver con
con la gestión operacional, sino que también con la gestión de proyecto y la gestión global, en el sentido de nosotros poder enfocar nuestra actividad en nuestra subcontratación, contratación o proceso de outsourcing, buscando, ¿no es cierto?, el cumplimiento de nuestras metas y alineando esto con los objetivos de la empresa. Entonces, los objetivos generales del curso serán entender las ventajas de la tercerización para desarrollar el nivel de competitividad de la empresa. Nosotros, es lo que estaba comentando, nosotros vamos a buscar competitividad a través de la tercerización, mejorar nuestro nivel de competencia dentro de la industria frente a empresas, frente a nuestros competidores, ¿no es cierto? Y eventualmente también frente a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ver que la competitividad no tiene que ver tan solo con, en ocasiones, compararse con quienes están dentro de la industria, sino que también, y tal vez de preferencia, generar nuestro propio nivel de comparación, es decir, si nosotros como empresa, como proyecto, como equipo de trabajo, colocamos nuestras propias metas y fijamos nuestros propios, diría yo, objetivos en función de el nivel de competencia que requerimos o que necesitamos, eventualmente nosotros podríamos estar en forma o mucho más allá de lo que nosotros deberíamos de buscar un nivel de excelencia tal que sea inclusive mayor al de nuestros competidores. Si nosotros solamente nos fijamos en nuestros competidores, de alguna forma se podrían transformar en una especie de techo, ¿no?, en un limitante, porque nosotros, si nos queremos destacar en nuestro entorno, no basta con que nosotros nos comparemos con el resto de quienes están en la industria, sino que también tenemos que generar nuestra propia, diría yo, personalidad, nuestra propia ventajas competitivas frente a nuestros competidores, y eso necesita, por lo tanto, de que tengamos un cierto nivel de visión y de autonomía en nuestras visiones para poder, en algunos casos, inclusive marcar nuevos caminos dentro del desarrollo de la construcción. Entonces, dentro de los objetivos generales, también vamos a aprender a desarrollar estrategias para tercerizar en la forma más eficiente posible. Nosotros vamos a ver un poco más adelante en esta misma presentación cuáles son los contenidos específicos del curso y algunos comentarios de algunas de las partes más importantes que vamos a tratar. Luego tenemos como objetivo también conocer los requerimientos mínimos a tener en consideración para una tercerización exitosa. Como objetivo específico, vamos a conocer las principales características de la dirección de proyectos según el PMBOK, aplicado a la tercerización. Para quienes no conocen el término PMBOK, es un estándar que ha sido editado por el Project Management Institute, que diría yo hoy día es el principal referente para la gestión de proyectos y la gestión de contratos también. Esta organización presenta estándares de diferentes tipos, siempre enfocados hacia la gestión de proyectos en diferentes niveles, y el principal objetivo es plantear una estructura estándar, estandarizada, es decir, se transforma en una norma que es transversal a diferentes tipos de proyectos. Sin embargo, también tiene algunas extensiones o libros dedicados exclusivos a algunas especialidades. Dentro de eso está la construcción. Entonces, el libro principal, el cuerpo principal de esta organización, la norma más importante es el PMBOK, que es el Project Management Book of Knowledge, o la guía para la dirección de proyectos. Y en ella como digo, se establece una estructura, y de algo vamos a ver también un poco más adelante a qué se refiere. También vamos a conocer las principales características de la gestión de adquisiciones según el mismo estándar, el PMBOK. Conocer las principales características de la gestión de riesgo según el PMBOK. El tema de riesgo es bastante importante y estratégico, lo vamos a comentar ahora.
Aplicación de los conceptos de la cadena de suministro y logística a la tercerización. Esto es relevante porque si nosotros, en general, cuando nosotros revisamos las estructuras de precio, nosotros en general vamos a tener que nuestra estructura se va a soportar en la división o subdivisión de mano de obra, maquinaria o equipo y materiales, eso es como lo habitual. Y luego tenemos los costos, que es esto? Esto serían los costos directos. Luego tenemos los costos indirectos, que vendrían siendo toda la supervisión, y en algunos casos, dependiendo de cómo las empresas dividan su estructura de costos, eventualmente podría incluir también los costos indirectos, los gastos de logística, los costos de logística, que pueden ser transporte, comunicación, funciones administrativas, etcétera. O eventualmente, dependiendo, como digo, de la estructuración de la empresa o cómo lo considere, existen algunos referentes respecto de cómo gestionar, dividir o manejar, ¿no es cierto?, los costos indirectos y los gastos generales. Sin embargo, esto depende mucho de cada empresa. Pero lo cierto es que la logística y la cadena de suministro, independientemente si la consideramos como un gasto indirecto o como un gasto general, dependiendo, como digo, de la empresa, va a ser siempre un punto estratégico, porque si nosotros aumentamos, o una de las formas de que nosotros podemos aumentar nuestro nivel de competitividad, ya sea bajando los costos o mejorando nuestra producción, que ambos, nosotros con ambas actividades nosotros vamos a poder disminuir al final el precio y aumentar el margen, o eventualmente disminuir los precios y mejorar nuestra competitividad dentro del mercado. Entonces, como digo, independientemente de donde lo coloquemos, siempre nosotros deberíamos de tender a tener un cierto nivel mínimo de excelencia, por decirlo de alguna forma, respecto de la logística, dado que es la que nos va a diferenciar en general entre las diferentes empresas o compañías de la industria. Normalmente, por ejemplo, el valor del cemento, el valor de las materias primas, del acero, de la madera, etcétera, va a ser un valor transversal. O sea, todos van a ir a comprar probablemente a los mismos proveedores, ¿no es cierto?, a los mismos suministradores. Se pueden producir alguna diferencia, pero esas diferencias que se van a producir tienen que ver con la cadena de suministro, cómo nosotros armamos nuestra cadena de suministro de tal forma de poder obtener los mejores precios posibles, por ejemplo. Y por otra parte, también va a ser importante el nivel de eficiencia, porque como digo, vamos a manejar el mismo precio, inclusive en algunos casos a nivel internacional, ¿no es cierto? El acero está muy influenciado por el valor internacional, lo mismo el cemento, y algunos otros elementos que nosotros necesitemos para nuestras actividades, que sean importados, por ejemplo, van a estar muy influenciados por el valor internacional. Y esos valores van a ser los mismos para todas las empresas. La mano de obra relativamente va a ser algo similar, va a depender un poco, tal vez, diría yo, del tamaño de la empresa o de su importancia dentro del mercado. Eventualmente se va a poder manejar en alguna forma los costos de mano de obra. Sin embargo, en general también son valores que no son relativamente estándar. Entonces, mano de obra, materiales, y para qué hablar de la maquinaria normalmente, si hablamos sobre todo de maquinaria que nosotros tenemos que comprar o tenemos que arrendar, los valores probablemente van a ser también muy similares entre todas las empresas. Entonces, lo único que nos va a ayudar a poder tener un buen nivel de competitividad, siendo que tenemos las principales variables de nuestros costos directos, van a ser similares entre todas las empresas que estén en competencia o que estén dentro del mercado, independientemente, como digo, en algunos casos de su función en particular. La única forma de poder tener una forma, diría yo, de aumentar los márgenes o bajar los precios de venta y aumentar el movimiento, va a ser exclusivamente o más que exclusivamente, fundamentalmente basado en la posibilidad de tener una buena cadena de suministro
y logística de ejecución y naturalmente muchas veces y, todos estos conceptos tanto de suministro, de cadena de suministro como logística están muy asociados a la tercerización, ¿no? Muchas veces nosotros para para este aspecto contratamos empresas que nos den ciertos servicios. Entonces, por lo tanto, va a tener la cadena de suministro logística un efecto trascendente en la subcontratación, contratación o outsourcing, dado que se convierte en una herramienta estratégica respecto de los resultados que nosotros podamos obtener en nuestra empresa. El curso tiene la estructura de evaluación, saltando un poco ya a cómo nosotros vamos a enfocar el curso, tiene 4 componentes eh, para la evaluación, para la estructura de calificación, y la primera es la asistencia, ¿no es cierto? Ahí están las ponderaciones, tiene un 10%, luego tenemos la autoevaluación, un 20% trabajo grupal. La idea es que se haga aquí dice gestión de riesgo, pero se tiene dentro del curso, nosotros vamos a entregar las herramientas necesarias para poder ejecutar un plan de gestión de contratación. No vamos a avanzar tanto en el PMI como en alguna otra referencia, y después también tenemos un examen final que normalmente tanto el examen final como las autoevaluaciones son realizadas a través de la página web. Son una serie de preguntas con alternativas, selección múltiple o verdadero y falso, que tienen como objetivo, ¿no es cierto?, evaluar los conocimientos adquiridos dentro del curso. Y volviendo ya, no sé, estamos tratando de entrar en materia, lo que acabamos de ver tiene que ver entonces con los objetivos principales, la estructuración del curso, y ahora vamos a ver, vamos a conversar acerca de qué es lo que nosotros vamos a lo que vamos a apuntar dentro de este curso. Y como digo, la idea es darle un enfoque de gestión, de nivel de gestión, de nivel estratégico y en algunos casos no tan operacional, dado que el enfoque que le queremos dar a esto tiene que ver con la posibilidad de mejorar nuestro nivel de competitividad, nuestro nivel de competencia, y eso tiene que ver también con no tan solo, como decía, la gestión específica de alguna administración, sino que también incorporar otras herramientas, y vamos a ver ahora a qué es lo que me refiero. Lo primero es que nuestro negocio, nuestra industria es una industria que es bastante competitiva y bastante, diría yo, difícil, independientemente del país en el que nosotros nos encontremos. Las características en general son relativamente similares, en el sentido de que el nivel de competencia es fuerte, hay mucha, diría yo, inclusive cierto nivel de agresividad comercial, de obtener en algunos casos contratos, y eso hace que la competencia sea mucho más fuerte que en otros mercados, digamos, y que en otras industrias. Hay muchas empresas que apuestan en algunos casos, por ejemplo, a ganarse un contrato y con valores bajos, ¿no es cierto?, y a ver la forma de poder mejorar o arreglar su resultado en la medida que se va ejecutando el proyecto. Ahora, en algunos casos resulta y en algunos otros no resulta. Y yo creo que la posibilidad de que esto funcione tiene mucho que ver con cómo nosotros vemos en términos estratégicos la contratación, subcontratación o el outsourcing. Ahora, una de las características que diferencia nuestra actividad de otras es que nosotros normalmente, es como lo vamos a ver también en la parte de logística, ¿no es cierto? Nosotros, la construcción es una industria de producción que lo que hace es que va
moviendo la industria. ¿Ah? No es, por ejemplo, si nosotros queremos fabricar un vehículo, todos los materiales, todos los insumos, la mano de obra, etcétera, el equipo, todo llega a un solo punto y se hace la producción. Eh, Sin embargo, en la construcción, nosotros vamos y movemos esta fábrica, esta fábrica de construir edificios, la vamos moviendo y la vamos colocando en el lugar que se requiere la construcción del edificio. Y eso hace entonces que nuestro negocio tenga o sea muy difícil de estandarizar. Cuando nosotros estamos en una industria que es un punto fijo, con distancias fijas, que ya sabemos los tiempos necesarios dentro de los ciclos, también vamos a tener siempre ciclos que van a ser controlables, que son medibles, que se puede generar mucha estadística y por lo tanto se pueden optimizar en forma, diría yo, relevante. Sin embargo, la construcción es un poco más difícil. Cada edificio que nosotros hacemos va a estar en un lugar distinto y aunque tenga la misma arquitectura, aunque tenga el mismo diseño, va a ser un proyecto diferente, porque vamos a tener problemas distintos en la ejecución, vamos a tener eventualmente suelos distintos, entornos diferentes, en algunas partes vamos a poder tener entonces impacto vial, en otras partes no hay impacto vial, pero podemos tener un impacto ambiental eh, en función de la modificación que tengamos que hacer, por ejemplo, de de la naturaleza. Cuando nosotros llegamos con un proyecto, por ejemplo, si hablamos de una central hidráulica, de un embalse, hay un efecto importante en el entorno. Normalmente los proyectos están ubicados, este tipo de proyectos están ubicados en lugares apartados, en la cordillera, y sin embargo, como digo, nosotros en nuestra industria lo que vamos haciendo es que esta fábrica de construcción nosotros la vamos moviendo y por lo tanto eh, los esfuerzos para estandarización, los esfuerzos para la mejora requieren ser dobles o mucho mayores que lo que podría tener una industria, cualquier otro tipo de industria, ¿no? Que como digo, tienen la posibilidad de estandarizar por diferentes motivos. Entonces, por lo tanto, dentro de nuestra gestión, algo que siempre tenemos que tener presente es la definición que el mismo PMBOK del PNI nos da para el proyecto. Y dice que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Ya? Entonces tiene que ver con lo que menciono en el sentido de que cada vez que nosotros hagamos un proyecto va a ser único, independientemente de que eventualmente tenga muchas similitudes en varios de sus componentes. El hecho que ya esté físicamente en un lugar distinto, el hecho de que eventualmente tengamos condiciones climáticas diferentes, condiciones laborales distintas dependiendo de la región, va a ser de que sea realmente único. Y lo otro es que es un esfuerzo temporal, que tiene que ver con la movilidad. Nosotros terminamos un proyecto y tenemos que, una vez que está terminado, vamos a otro lugar y volvemos a hacer otro proyecto. Entonces, es un esfuerzo temporal que tiene un principio y un fin normalmente bien determinado, ¿no es cierto? Y dependiendo naturalmente de los proyectos, no sé, en algunos casos podrán ser semanas, meses o tal vez años, pero tienen inicio y fin claramente definido. Y esto hace que entonces nuestra industria sea un poco diferente al resto y por lo tanto nosotros tenemos que, cuando ocupamos herramientas tanto de gestión del proyecto como o de gestión de empresa, de gestión general de negocio, nosotros tenemos que hacer las adecuaciones a nuestra industria para que realmente nos sean útiles. Y de alguna manera algo vamos a revisar también algunos de aquellos aspectos. Entonces, hemos hablado de competitividad y, y basándonos en algunas tanto experiencias propias como en recomendaciones en general, podemos decir que hay algunas estrategias principales que están asociadas a la competitividad. Entonces, para optimizar nuestros resultados y lograr una eficiencia operacional, debemos centrarnos en las siguientes áreas motores para dicho objetivo. Primero, la gestión general de la empresa, es decir, tener un buen marketing, eh, tener una buena administración de recursos humanos, un buen nivel de venta, ¿no es cierto? Una fuerza de venta de lo que nosotros estemos haciendo. En algunos casos puede ser
departamentos de estudios que son centralizados, ya sea para desarrollo de ingeniería o para también estudios de precio y estudios de oferta, ¿no es cierto? Una serie de actividades que tienen que ver con la gestión general de la empresa. Y naturalmente, independientemente, como digo, si es que somos clientes, somos contratistas o somos subcontratistas, necesitamos una buena gerencia de empresa dentro de nuestra compañía, de tal manera que podamos optimizar nuestras inversiones, ¿no? Y lograr mejores resultados en nuestro emprendimiento. Luego tenemos que también como estrategia principal va a ser tener un sistema de gestión asociado a nuestro negocio particular de producción, que vendría siendo reflejado a través de la gestión de proyectos. ¿Ya? Nosotros, la gestión general de empresas no nos es suficiente para poder administrar nuestros negocios. Nosotros necesitamos una gestión de proyectos implementada. Y yo diría que la gestión de proyectos no está implementada al nivel que debería. La gestión de proyectos, inclusive nosotros en general en la construcción tenemos una visión de proyectos muy antigua, ¿no es cierto?, que viene siempre se menciona desde la construcción de las pirámides, ¿no es cierto?, que nosotros en el negocio de la construcción tenemos gestión de proyectos, siempre lo hemos tenido. Sin embargo, la estandarización se genera mucho con la aparición de algunas organizaciones que son nuevas, ¿no es cierto?, tendrán 10, 20 años en términos generales, ¿no es cierto?, y entonces estas organizaciones han empezado a hacer una estandarización. Mucha de esta estandarización, diría yo, particularmente la del PMI, se generó como una necesidad más de la gente de IT, o sea, de la tecnología de la información, ¿no? Todo lo que tiene que ver con computación. Porque los proyectos de computación son algo, se trabaja sobre intangible, entonces esos proyectos, inclusive en algunos aspectos, son bastante difíciles, particularmente en el manejo de los alcances, porque los proyectos de computación parten con una idea y muchas veces el cliente no tiene una idea clara, una visión clara de lo que realmente quiere, de lo que realmente necesita o de lo que realmente desea tener, digamos. Entonces, hace esa característica de los generadores de software, por ejemplo, hace que ese negocio, respecto del manejo del alcance, sea muy complejo. Y también, naturalmente, respecto eh, del manejo de los tiempos y naturalmente a través como consecuencia del manejo de los tiempos del manejo de los costos. Entonces esta, diría yo, falta de consistencia o de materialidad de los resultados que genera la computación incentivó, ¿no es cierto?, a estas organizaciones a que se generara una estructura de gestión de proyectos que nació de alguna manera como una necesidad de organizar los emprendimientos de IT. Sin embargo, naturalmente, al momento de hacer esta estructuración, se hizo de una manera lo más general posible, de tal manera de que es transversal hoy día a cualquier tipo de proyecto, de construcción, no sé, de químico, o bioquímico, genética, o comunicaciones, de lo que sea. Nosotros podemos ocupar el PMBOK para cualquier tipo de proyecto y, como digo, en algunos casos existen algunas bibliografías adicionales también generadas por el mismo PMI, como el caso de la construcción. Entonces, como resumen, la gerencia general de empresas no es suficiente para poder administrar proyectos de construcción y para eso tenemos que incorporar la gestión de proyectos. Vamos a ver entonces en el curso también, vamos a ver un poco adelante el contenido particular y también tenemos incluido naturalmente la gestión de proyectos, según el PMI. Después tenemos optimización de la relación y regulación de obligaciones y responsabilidades con nuestros clientes o colaboradores, ¿no es cierto?, que en general nos referimos a la tercerización. Y esto es la gestión de contratos. La gestión de contratos también es clave porque nosotros podemos tener
un excelente proyecto en términos de que su materialidad sea muy clara, los precios sean los adecuados. Sin embargo, si nosotros tenemos un mal contrato, una mala relación contractual, podría transformar un proyecto que, y me ha tocado verlo en más de alguna oportunidad, proyectos que tienen buenos precios, proyectos que tienen buenas perspectivas, digamos, en general, se malogran de alguna manera, por llamarlo así, con contratos que son poco adecuados para el proyecto que se está ejecutando. Entonces, nosotros vamos a ver también eh, partes y recomendaciones, partes específicas de contenido de contrato y también algunas recomendaciones generales. Lo vamos a comentar un poco más adelante. Lo otro que tenemos que, que revisar, ¿no es cierto?, y colocar especial atención se refiere a la optimización de la incertidumbre. Y esto se hace a través de la gestión de riesgo. Y la gestión de riesgo, de acuerdo con el PMI, es muy distinta, creo yo, a lo que en general comúnmente se conoce como gestión de riesgo. Muchas veces en la industria de la construcción la gestión de riesgos se limita a los riesgos laborales, ¿no es cierto?, riesgos ocupacionales, es decir, riesgos a la actividad y a los trabajadores básicamente, y riesgos ambientales, hoy día últimamente se han incorporado también. Pero tenemos muchos otros riesgos que están asociados a la construcción, por ejemplo, riesgos técnicos, riesgos de financiamiento, ¿no es cierto?, riesgos financieros, riesgos operacionales en general, ¿ya? No tan solo de la construcción, de la ejecución del alcance propiamente tal, sino que también riesgo de la cadena de suministro, de la logística, en fin, vamos a comentar un poco. Y lo otro que tenemos entonces la optimización de las actividades, que lo hacemos a través de la gestión de la cadena de suministro, y finalmente la optimización de los sistemas de la organización, que lo hacemos a través de la gestión de calidad total, ¿no? Entonces, para tener un negocio competitivo deberíamos de enfocar nuestros objetivos en nuestras estrategias, ¿no es cierto?, en nuestros procesos, ¿no es cierto?, en función o apuntando o ayudado, consolidándose con la utilización de estos objetivos y herramientas específicas para controlar cada uno de ellos. Ahora, naturalmente, podemos agregar muchas más, el listado podría ser importante, sin embargo, diría yo, las que podríamos mencionar como más relevantes y con las cuales podríamos tener resultados notorios, ¿no es cierto?, y en algunos casos inclusive de más corto plazo, porque si nosotros no estamos acostumbrados a aplicar, por ejemplo, la gestión de riesgo y empezamos a aplicarla como se debe, muy probable es que obtengamos resultados en forma muy rápida. Esto en general, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos herramientas que no las teníamos incorporadas, el primer tiempo, la curva de optimización es bastante alta, ¿no es cierto? Y después que va pasando el tiempo, tenemos los sistemas implementados, sigue aumentando, pero de a poco va disminuyendo, dado que cada vez que nosotros hacemos mejora o mejoramos nuestros sistemas, cada vez nos va a costar más porque vamos a tener un piso más alto. Entonces, cuando nosotros partimos, tenemos la posibilidad de crecer y de mejorar bastante nuestra gestión. Y esto a través del tiempo va disminuyendo un poco, pero naturalmente vamos a ir incorporando otras herramientas que nos van a poder ayudar en mantener un cierto nivel de crecimiento en nuestra, se le denomina madurez de la empresa, digamos, que en el fondo es qué tan consolidado puede tener una empresa su sistema, ¿no? Y esto tiene que ver con, naturalmente, con la tercerización también y cómo nosotros manejamos nuestro negocio. Entonces, como les mencionaba, la tercerización es estratégica, entonces, y muchas veces no le damos la importancia que realmente tiene y queda como en un segundo lugar. Y después cuando estamos ejecutando un proyecto, nos damos cuenta que no se van a cumplir los plazos y no por nuestra gestión directa, sino que por la gestión de quienes nosotros hemos contratado, ¿verdad?
Entonces, y si nosotros no cumplimos los plazos, no le estamos cumpliendo a nuestros clientes. Independientemente, como digo, si nosotros somos la empresa generadora de energía y tenemos un contrato PC, ¿no es cierto?, que nos va a entregar una planta completa de generación funcionando, etcétera. Si nosotros hacemos una mala selección o tenemos una mala gestión de la tercerización o de la contratación de esto, y hacemos un mal seguimiento, lo más probable es que a lo mejor o se nos disparan los costos y por lo tanto podemos tener pérdidas en la operación posterior, o eventualmente no cumplimos con los plazos y por lo tanto podemos incurrir en falta con nuestros clientes. Normalmente, por ejemplo, muchos contratos en muchos proyectos, eh, particularmente de gran inversión, primero se generan eh, contratos de venta. Por ejemplo, conozco bastante bien el caso de la energía. Uno contrata, ¿no es cierto?, vende la energía o se compromete en la venta de energía con varias empresas que en el fondo aseguran la posibilidad de invertir en una central. Sin embargo, naturalmente, el vender esa energía a futuro implica firmar contratos que están sujetos a multa, en los cuales a partir de una determinada fecha uno se compromete, si uno es generador, a entregar la energía a ese cliente. Entonces, si nosotros contratamos un contratista que haga un contrato PC, pero hacemos una mala gestión nosotros como clientes, naturalmente vamos a tener problemas con nuestro cumplimiento frente a nuestros clientes. Ahora, si nosotros somos el contratista de PC y subcontratamos, por ejemplo, en el mismo caso, somos contratistas, por ejemplo, de la obra civil de la central, y somos el contratista PC, el principal, y tenemos que subcontratar o comprarle, ¿no es cierto?, a otra empresa los equipos. Entonces, si esa otra empresa, que ya sería un subcontrato, también definimos mal, lo administramos mal, aunque nosotros tengamos los edificios completamente terminados, eh, bajo todo punto de vista, incluyendo la arquitectura, y el nivel de terminación es completamente terminado. Si nosotros no tenemos los equipos funcionando, no nos sirve de mucho. En realidad, el contratista de PC se preocupa del todo. Por lo tanto, la contratación, la subcontratación o el outsourcing son estratégicos. Necesariamente son estratégicos. Ahora, naturalmente, el nivel de impacto que podrán tener dentro de nuestra actividad va a depender, naturalmente, de lo que nosotros estemos subcontratando. El servicio de aseo va a tener un impacto muy distinto a lo que podría ser el servicio de las comunicaciones. Particularmente hoy en día, que sin una buena banda ancha de internet, digamos, prácticamente no se puede hacer nada. Digamos. Tenemos mucha dependencia técnica y administrativa y a nivel de gestión de buenas redes de internet, de buenas redes de transferencia de datos. Inclusive hay muchas empresas que sin una buena red o transferencia de datos casi no pueden operar, que tienen sistemas centralizados, por ejemplo, de control de inventario u órdenes de compra. Entonces, si no hay una buena conexión, los sistemas no funcionan, entonces no se generan las compras o se generan en forma tardía y nos genera problemas logísticos importantes que pueden llevar, ¿no es cierto?, al atraso de la ejecución de un proyecto importante, ¿no?, o a la pérdida de dinero también por aumento de costos. Entonces, el tema de la tercerización, como digo, hay que verlo y hay que analizarlo en función, ¿no es cierto?, de qué es lo que nosotros estamos subcontratando o contratando y cuál es el nivel de impacto dentro de los objetivos de nuestro o proyecto, de nuestro contrato o de nuestra empresa. Entonces, algo que nosotros siempre vamos a tener que preocuparnos cuando hagamos una tercerización, entonces, cumpliendo con esta visión estratégica, es que tenemos que alinear nuestros contratos con la visión, la misión y la estrategia de la empresa. En términos generales, la visión se refiere a qué es lo que nuestra empresa quiere hacer dentro del largo plazo, la misión, qué es lo que la empresa coloca dentro del corto o el mediano plazo como objetivos concretos a cumplir, objetivos medibles. La visión es una especie de aspiración, un sueño, y finalmente todo esto se va materializando, ¿no es cierto?, a la medida que vamos
bajando en la pirámide con la estrategia, que son la forma en que nosotros vamos a cumplir, nosotros vamos a enfocar el cumplimiento de nuestros objetivos de acuerdo con la misión y visión. Entonces con esto nosotros vamos a alinear, vamos a tener un horizonte, un norte al cual dirigirnos, y tiene que ver, naturalmente después lo vamos a ver en detalle con la toma de decisiones, y es parte del curso. Ahora, en general podemos comentar que nosotros vamos a partir con una visión, vamos a generar misiones que van a ir cambiando, perfeccionándose en pos de cumplir con esta visión. Luego vamos a generar estrategias para ver la forma específica en que nosotros vamos a cumplir con esas misiones o metas que nos coloquemos. Y luego de la estratégica pasamos al nivel que en algunos casos se le denomina táctico, que es la forma específica como nosotros vamos allá a ejecutar las cosas, y esto tiene que ver con los planes de acción y las métricas que nosotros utilicemos, y esto todo dentro de un marco de coherencia. Entonces nosotros cuando analicemos esto vamos a tratar de dar la visión, ¿no es cierto?, de a qué nos estamos refiriendo. Luego tenemos que en general independientemente de cuál sea nuestro rol, siempre vamos a estar inmersos dentro de un contrato, dentro de condiciones de borde del proyecto que están dadas nosotros esquemáticamente acá por el cuadrado prácticamente que está alrededor de los círculos. Y cada uno de estos círculos nosotros va a representar si es que cuál va a ser nuestro rol que tengamos dentro de nuestro proyecto, y en función de ello nosotros vamos a tener que colocar nivel de atención y de asignación de recursos, ¿no es cierto?, y de administración y de estructuración de nuestra organización y de nuestras actividades, de acuerdo con el rol que tengamos, si somos propietarios, contratistas, subcontratistas o proveedores. Y además esta estructura nosotros en general va a ser, diría yo, en términos globales, va a ser muy similar independientemente del rol, pero nosotros vamos a, de acuerdo con nuestro rol, colocar mayor énfasis en una u otra de las características que nosotros en general vamos a ver. La idea del curso es entregar una visión general, es decir, independientemente de si nosotros, el objetivo que tenemos es entregar o mostrar la estructura que nosotros tengamos que tener presente para el momento de gestionar, de administrar, y nosotros, cada uno de ustedes, al momento de aplicar esta herramienta, deberá ver cuál, en función del rol que cumple dentro de la industria, cuál de las partes de la estructura van a ser las que se le va a colocar mayor o menor énfasis. Como decía entonces al principio, por ejemplo, una empresa de supervisión técnica va a tener mucho enfoque en la calidad técnica de los profesionales que asignan un contrato para hacer el seguimiento a nombre del propietario, por ejemplo, y un contratista en la ejecución va a tener que colocar mucha atención en la logística. Si estamos hablando de contratos de grandes inversiones con mucho movimiento de materiales, de maquinaria o de personal, va a necesitar nosotros colocar un enfoque distinto a lo que puede ser, por ejemplo, en la contratación, incentivos, manejo de sindicatos, hay una serie de elementos que pudieran ser transversales a todos, pero uno va a colocar mayor o menor atención en cada una de estas partes de la estructura, inclusive en algunos casos hasta se podría obviar la incorporación de algunos elementos en particular en función de lo que nosotros tengamos que hacer. Entonces, como nosotros veníamos viendo, nosotros alineamos nuestra actividad y finalmente lo que tenemos que hacer es una coordinación de nuestra estrategia, siguiendo las políticas de la empresa que también son parte del alineamiento, y en función de ello nosotros deberíamos hacer la gestión de la tercerización, que es la materia de nuestro curso. Ahora, naturalmente, esta lámina es aplicable no tan solo a la gestión de tercerización, sino que a cualquiera de las partes de las áreas de gestión que nosotros tengamos que, realizar. Entonces, en términos generales, hemos ido viendo cada uno de estos aspectos en nuestra conversación. En los contenidos vamos a tener la introducción de la tercerización, ¿cierto? Algo hemos conversado, gestión de proyectos, vamos a revisar
En términos generales, vamos a hacer un recorrido de todo el PMBOK, haciendo énfasis en algunos los aspectos que son más relevantes para la gestión de contratación. Luego vamos a revisar aspectos de la cadena de suministro, la gestión de adquisiciones, que es una de las áreas particulares del PMBOK, la vamos a ver un poco más con más detalle que el resto de las áreas, inclusive tenemos un par de áreas de gestión un poco más adelante también, que son del PMBOK, y que las vamos a ver en detalle, no tan solo viendo el PMBOK, sino que también incorporando algunas herramientas complementarias. Luego vamos a ver el tema de gestión de calidad total y su relación con la tercerización. La gestión de riesgos, como mencionaba, es importante. Gestión de contratos. Esta gestión de contratos tiene que ver con el aspecto contractual. Vamos a hacer un enfoque de cuáles son las partes de un contrato, cómo nosotros enfocamos la administración también, pero diría yo con recomendaciones específicas respecto de cómo nosotros vamos a asociar las políticas de la empresa con los documentos de contratación, por ejemplo, o cómo nosotros vamos a redactar un contrato, algunas recomendaciones generales nosotros como alineamientos que nos ayuden, ver algunos formatos tipos también que existen en el mercado, al menos mencionar dónde se pueden encontrar estos formatos y mencionar cuáles son los puntos clave de un contrato, independientemente, como digo, de cuál sea nuestro rol. Vamos a tratar de darle la interpretación de las cláusulas contractuales que conversemos, o de las recomendaciones contractuales que veamos, tanto que si somos propietarios, contratistas o subcontratistas. Lo vamos a ver de la forma más general posible. Luego tenemos la administración de la tercerización, tiene que ver con qué es lo que nosotros vamos a controlar en términos específicos. Gestión de cambio es relevante para cualquier contrato. Gestión de reclamos, de igual forma. Y también vamos a ver otra área de gestión como son medio ambiente y seguridad, ya pero de una forma un poco más general. Y también el cierre de la tercerización. Cada uno de estos temas nosotros se va a tratar en sesiones que duran 3 horas y que van a tener un formato similar en presentación a lo que estamos viendo en este momento. Nosotros, cuando hagamos el análisis, cuando veamos cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a aplicar las diferentes técnicas o herramientas que hemos visto, que hemos comentado, vamos a enfocar esto en temas de sistema. Esto tiene un enfoque de sistema. El PMBOK del PMI lo que hace es plantear un sistema estructurado de gestión de proyectos. Y este sistema se basa en la interrelación y la concatenación, ¿no es cierto?, de procesos que son definidos en las diferentes áreas y en los diferentes niveles de desarrollo dentro de un proyecto. Y estos procesos en general van a tener la forma que está en pantalla, que va a ser entrar, una técnica y herramientas para transformar la información de entrada, y luego vamos a tener la salida, que va a ser el producto de la transformación, ¿no es cierto?, de los datos de entrada. Y eso se va a aplicar a todo, digamos, en términos conceptuales o en términos de generación de documentos, en generación de entregables. El PMBOK, normalmente nosotros deberíamos de hacer o tenemos que hacer siempre referencia a la última edición. Ahora, la última edición que está en español todavía es la cuarta, sin embargo la edición que está en inglés ya está en la quinta. Entonces vamos a ocupar un poco, vamos a mezclar, porque la quinta edición salió este año, a principios de año, y por lo tanto la traducción al español no va a estar, yo creo que hasta el próximo año. Entonces, mientras tanto, vamos a hacer una mezcla en algunos casos entre la cuarta y la quinta edición, dado que la quinta edición, como digo, está aún solamente en inglés, y por los efectos de evitar problemas de traducción es mucho mejor, cuando hagamos referencia o se haga referencia a algunos puntos específicos, apuntar a la versión oficial en español. Por eso mantengo todavía un poco el esquema de la cuarta edición. Ahora, hay alguna diferencia, la vamos a ver rápidamente.
Y el PMBOK lo que plantea, o el PMI lo que plantea es la nueva área de gestión que están en pantalla. Estas 9 áreas generan una estructura, vamos a ver la estructura un poco más adelante, que nos va a ayudar en la gestión, ¿no? Lo que nosotros y el mismo PMBOK recomienda siempre es que para cada proyecto nosotros tomemos esta estructura que está planteada por el PMBOK y la adecuemos a nuestro proyecto en función de nuestras necesidades y del proyecto específico, que es un poco lo que también mencionaba respecto de la estructura en general. Nosotros tomamos las estructuras que son estándar y las vamos a aplicar y las vamos a adaptar específicamente a lo que nosotros requerimos. Y eso es lo que te plantea también el PMBOK. Entonces tenemos gestión de integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. Ahora, en la quinta edición se incorporó un área adicional de gestión que se refiere a la gestión de los relacionados, que vendría siendo ahora, está indicada ahí con el número 13. Entonces, un poco en honor al tiempo, no me voy a detener en cada una de ellas, pero con esta estructura nosotros vamos a conocer y ver cuáles son los puntos de aquí, vamos a sacar algunos puntos más importantes que nosotros requiramos para la contratación. Esta lámina muestra los procesos a los que hacía referencia. Esta es la estructura que plantea el PMBOK para la gestión de proyectos o la dirección de proyectos como aparece también en la traducción, donde cada uno de estos procesos son aplicables ya sea a través del tiempo, nosotros a lo largo del tiempo, en la primera etapa que es la iniciación de un proyecto, luego tenemos planificación, ejecución, control y seguimiento y finalmente el cierre. Entonces cada una de estas etapas que tienen que ver con la vida de un contrato, con la vida o con el ciclo de un proyecto, un ciclo de vida de un proyecto, eh, vamos a ir aplicando los diferentes procesos de acuerdo con el área de gestión que estemos viendo. Entonces, área de gestión tenemos, como había mencionado antes, integración, alcance, tiempo, etcétera. Entonces, por ejemplo, si nos tenemos en cualquiera, la gestión de comunicaciones, por ejemplo, que es la 10, tiene planificar las comunicaciones, gestionar las comunicaciones y el control de las comunicaciones como procesos principales. Ahora, cada uno de estos procesos va a estar subdividido, como lo mencionaba antes, en datos de entradas técnicas y herramientas y salidas. En este caso, la principal herramienta que nos entrega esta área de gestión, por ejemplo, es la emisión del plan de comunicaciones del proyecto. Vamos a ver también dentro del curso algunas recomendaciones sobre ese documento. Entonces, entre paréntesis, el enfoque que le vamos a dar dentro del curso a esto va a ser mucho más práctico. No vamos a entrar mucho en el detalle, dado que vamos a ver diferentes, diría yo, eh, herramientas complementarias. Entonces, nos vamos a limitar, y la filosofía de este curso no es 100% ver el tema del PMBOK, sino que también, como digo, mencionar otras áreas de gestión, otras recomendaciones complementarias, y aquí por lo tanto nos vamos a enfocar en alguna de estas áreas en forma más detallada y en la otra solamente vamos a atender a los puntos principales, ¿no? Ahora, en general, como lo había mencionado, la cadena de suministro es una parte importante de la gestión, y esto tiene que ver cómo nosotros vamos a relacionar el diseño de los materiales y la construcción, ¿ya? Y dentro de esto debería estar la logística, que es la forma en que nosotros desarrollamos o como nosotros aplicamos cada uno de estos aspectos. Entonces, también vamos a ver de alguna manera y entregar algunas recomendaciones específicas que tengan que ver con control de inventario, transporte, ubicación, manejo de información, ¿no? De tal manera que tengamos alguna idea de cómo nosotros podamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, incorporar valor a lo que nosotros estamos haciendo, que es a través de optimización o el aumento de nuestro nivel de competitividad, que lo tenemos que hacer a través de la cadena de valor que se menciona acá,
en la cadena de valor. Es una propuesta, ¿no es cierto?, de análisis de cómo nosotros vamos a enfrentar nuestro negocio y cómo nosotros podemos y tenemos que buscar el agregar el mayor valor posible a lo que nosotros estamos ejecutando, de tal manera que tengamos una ventaja competitiva respecto de lo que estamos ejecutando. Y dentro de esto, para que nosotros tengamos éxito, nosotros tenemos que ver, como lo mencionaba al principio, algunas partes importantes como son la gestión de riesgo y tomar conciencia, que yo creo que todos en general la tenemos, de que todos los proyectos tienen incertidumbre. Con incertidumbre significa que existen posibilidades de que ocurran eventos que son inciertos y la idea es que nosotros podamos estos eventos inciertos que pueden en algunos casos a lo mejor perjudicar nuestro proyecto y en algunos casos ayudar a nuestro proyecto. La idea es que nosotros lo gestionemos y es parte del curso el asimilar este cambio de mentalidad respecto a los riesgos. Originalmente los riesgos, como aparece en esta lámina, estaban solamente enfocados al riesgo negativo. Entonces todos los proyectos tenían incertidumbre o tienen incertidumbre y originalmente solamente nos enfocábamos en los riesgos negativos, solamente en lo que podía producir pérdida o amenaza a nuestro objetivo. Sin embargo, hoy en día la gestión de riesgo también incluye la gestión sobre los riesgos positivos, que se les denomina también oportunidades, y verlo en la definición como una forma neutral, es decir, cuando nosotros hablamos de un riesgo, nos referimos a algo que puede impactar positiva o negativamente nuestro objetivo, ¿no? Entonces, a eso le llamamos riesgo. El riesgo hoy día se denomina ya a la variación que se presenta respecto de lo programado, por decirlo de alguna forma. Entonces, al verlo de esta forma, en una forma absoluta, significa que incorporamos dentro del concepto elementos que sean tanto positivos como negativos. Ahora, en general, nosotros vamos a ver vamos a tener un riesgo, vamos a tomar una acción, un riesgo que no vamos a detectar, ¿no es cierto? Un riesgo es algo que todavía no ocurre, vamos a realizar una acción preventiva, vamos a ver cuáles son las técnicas, ¿no es cierto?, que se aplican, y luego vamos a ver que eventualmente nos va a quedar un riesgo residual, eventualmente podría no quedar ningún riesgo, y en ese caso ya no haríamos nada más adicional respecto de esa gestión. Y sin embargo, si nos queda un riesgo residual, deberíamos de generar un plan de emergencia. Entonces, ¿cuál es la idea de que nosotros al inicio de un contrato veamos cuáles son los riesgos que tenemos, los administramos en forma preventiva y solamente los riesgos que nos quedan residuales, lo que no pudimos anular, vamos a generar planes de emergencia de tal manera que en el caso de que ocurra no nos tomen por sorpresa. ¿Ya? Entonces, eso es importante, el cambio del enfoque y naturalmente a lo que se refiere en la gestión nuestra de tercerización, contratación, son cosas que tenemos que verlas en forma proactiva. Y la dirección de proyectos se nutre y aumenta su eficiencia con la gestión de riesgo, ¿ya? Entonces, como nosotros hacemos gestión de contratos, gestión de proyectos a través de la contratación, subcontratación y outsourcing, y entonces la gestión de riesgo se convierte en una herramienta estratégica para poder tener buenos resultados. Y otro tema que vamos a ver también y discutir un cambio de enfoque también se refiere al control de calidad. El control de calidad muchas veces o normalmente se apunta mucho al producto, entonces nosotros vamos y medimos cómo quedó, digamos, medimos cómo quedó el muro, medimos cómo quedó la escalera, lo que sea, pero en algunos casos el ir a medir lo que ya quedó es tardío. Entonces el enfoque de control de calidad ya hace mucho tiempo en la industria automotriz, la industria o en la producción industrializada, por decirlo mejor, ya cambió el esquema hace muchos años, ¿no es cierto? Y ya la producción industrializada inclusive está mucho más allá que esto. Esto se refiere al TQM o el Total Quality Management, que es la gestión de calidad total, que está, diría, todavía no es asimilada 100% por la industria de la construcción,
y lo que vamos a hacer acá en este curso es, enfocar, ¿no es cierto?, nuestra actividad respecto de la calidad en la forma más amplia posible, de tal manera de que podamos mejorar nuestra gestión, nuestros resultados, nuestro nivel de venta, nuestros márgenes, etcétera, aplicando los conceptos de la gestión de calidad total. Entonces esto va a tener un enfoque muy conceptual, pero con la idea de cambiar algunos esquemas que nosotros tenemos dentro de nuestra práctica habitual. Como digo, muchas empresas se dedican solamente a hacer control de calidad, pero no hacen o han mejorado inclusive y han incorporado la gestión de calidad, pero todavía yo diría que son muy pocas las que tienen incorporada el Total Quality Management, que va más allá de el mero control del producto, ¿ya? Y bueno, naturalmente en el curso vamos a ver en detalle a qué nos referimos. Y una de las cosas que vamos a ver dentro de otras herramientas que me parecen interesantes es que el árbol de decisiones. Entonces tiene que ver un poco con ya el ver o el enfocar nuestras decisiones no tan solo en términos, diría yo, simples, sino que ya incorporar un cierto nivel de complejidad apuntando a poder tener mejores resultados. Y en eso, por ejemplo, está el árbol de decisiones. Entonces, el ejemplo acá dice, si ustedes tienen la opción de contratar un servicio por un valor de 680, de 860, y lo pueden hacer directamente por 850, ¿cuál sería su decisión? Yo diría que esto es lo que normalmente nosotros hacemos. Tomamos varias ofertas, las comparamos, vemos cuál es el mayor, cuál es el menor, y en función de eso adjudicamos un contrato. Pero en verdad, si nosotros aplicamos el árbol de decisiones, eventualmente podríamos cambiar de opinión. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, decimos, ok, si nosotros lo hacemos, la inversión son 850, eso es lo que nos cuesta. Sin embargo, podemos tener un resultado de 1000 con 60% de probabilidades y un resultado de 880 con un 40% de probabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, podríamos decir, nosotros no somos especialistas, por lo tanto, no vamos a tener más de un 60% de efectividad en nuestro trabajo, y eventualmente hasta podríamos atrasarnos. Y en el caso que nos atrasemos, podríamos tener multa. Entonces, en ese caso, si nosotros le restamos la multa a lo que podemos hacer en términos promedios, vamos a tener un resultado de 880. Entonces, 1000 sería en condiciones normales, no somos especialistas, vamos a tener un resultado, pero con una probabilidad más baja. Y eventualmente, si tenemos pérdidas por diferentes motivos, multas, atrasos, mayores costos, eventualmente también con un cierto nivel de probabilidad, vamos a tener un resultado que podría concluirse, por ejemplo, en 102. Y eso se calcula, ¿no es cierto?, restando y multiplicando ahí, que nosotros lo vamos a ver en el curso específicamente. Y sin embargo, si nosotros tenemos un tercero, aplicamos la misma lógica, sin embargo el tercero que contratamos un especialista, entonces va a tener muchas mayores posibilidades de tener buenos resultados que nosotros, entonces puede tener un 90% de posibilidad de tener el resultado esperado, y eventualmente podría disminuir, pero con un porcentaje menor de falla. Y eso hace de que el resultado, ¿no es cierto?, que se le llama el valor monetario esperado, sea mayor que el que si lo hiciéramos nosotros directamente. Entonces, como conclusión de este sistema es de que una decisión que por el nivel del costo de inversión la hacemos directamente al menor valor, una vez que nosotros aplicamos el escenario de incertidumbre y más probable, cambiaríamos nuestra decisión a un tercero que dentro de las probabilidades nos da un valor monetario esperado mayor, ¿ya? Entonces la decisión cambia entre un punto y otro. Y esto son cosas que yo diría en general no las aplicamos y sí deberíamos aplicarla para aumentar nuestro nivel de competitividad. Entonces el factor crítico, como hemos visto, es la eficiencia operacional también, lo comentamos al principio, y una forma de aumentar la eficiencia operacional, lo vamos a ver también en un curso, se refiere a mediante, ¿no es cierto?, el análisis de procesos y auditoría. Entonces, muchas veces las auditorías, por ejemplo, tienen enfoques que son mucho más de control, en algunos casos inclusive están enfocadas solamente a la parte financiera, ¿no es cierto?,
pero las auditorías en realidad tienen que ser mucho más amplias y nosotros vamos a ver también ahí en su oportunidad las recomendaciones específicas de la auditoría que nosotros necesitamos obligar para poder aumentar nuestra eficiencia operacional. Y respecto al análisis de procesos, lo mismo. Vamos a ver algunos métodos específicos de cómo estudiar, de cómo analizar nosotros nuestros procesos de tal manera de poder detectar cuáles son actividades que son irrelevantes o que son perjudiciales eventualmente para nuestra actividad, de tal manera de poder optimizarla a través de su eliminación, de su modificación, de su tercerización, es decir, la optimización o eficiencia operacional nos vaya a llevar a tomar decisiones de tercerización, que es nuestro objetivo, y por lo tanto este análisis nos va a ayudar a saber qué contratar, qué no contratar dentro de nuestra empresa para mejorar nuestros resultados. Por lo tanto, es relevante dentro de nuestro objetivo, ¿no es cierto?, conocer estas herramientas específicas. Y ahora, respecto ya volviendo al tema de la certificación propiamente tal, de por qué tomar y asistir este curso, particularmente nosotros con el BS Grupo, es que el BS Grupo es un Registered Education Provider, lo cual significa que es una organización que cumple con los rigurosos estándares de calidad y efectividad que el Project Management Institute, el PMI, pide, ¿no es cierto?, que es un organismo internacional especializado en la gestión de proyectos, lo comentamos al principio. Y lo otro, que la estructura curricular del programa ha sido aprobada por el PMI también, lo que significa que al culminar exitosamente la capacitación, la certificación recibida será reconocida a nivel internacional. Todos esos son los objetivos. En el caso que ustedes tengan, postulen, digamos, y exista esta posibilidad, ¿no es cierto?, con BS Grupo, es algo que tienen que ver con las coordinadoras, a ver si este recurso está con ello, y adicionalmente nosotros, el BS Grupo, tiene una plataforma de trabajo que posibilita la comunicación sincrónica y asincrónica a distancia, otorgando completa flexibilidad para la asistencia de los alumnos, y la posibilidad sincrónica también permite la comunicación directa entre los alumnos y el relator, facilitando la posibilidad de intercambio de experiencias tanto en el marco teórico como práctico sobre la gestión de riesgo. Y la gestión, en este caso, ¿no es cierto?, de la contratación, subcontratación y outsourcing, que es el objetivo principal de nuestro curso. Y finalmente, la experiencia mía ya de alguna manera también la trató la coordinadora al inicio de la sesión. Rápidamente, soy licenciado en ingeniería, tengo un MBA, también un máster en dirección de proyectos, dos certificaciones, una certificación como Project Manager y otra certificación como Risk Manager. Y como experiencia profesional, bueno, por más de 25 años he estado en ejecución de proyectos, y como gerente de proyectos probablemente tal por más de 8 años. Tengo una experiencia como contratista, propietario o al lado del cliente en su supervisión técnica y consultoría, y también gerencia de proyectos hasta inversiones del orden de los 350 millones de dólares. Entonces, bueno, no sé si ustedes tienen alguna consulta, la pueden hacer a través del audio o eventualmente haciendo doble clic sobre mi nombre, y le pueden escribir cualquier duda que tengan.